Reunidos en esta tarde y saludarnos, orar, adorar a Dios y poder compartir las verdades de la palabra de Dios que siempre enriquecen nuestro espíritu y nuestra alma. Dos cosas muy importantes. Cuando Franklin estuvo orando mencionó en actitud de agradecimiento la recuperación, ¿verdad?, de Amira, y ella se encuentra aquí con nosotros junto a su familia. Miren qué hermoso, amén, qué bueno. Y también qué bueno es ver a José Cruz, que estuvo con nosotros, se casó o lo casamos y se fue para Baltimore a poner orden. Hace falta orden en esa ciudad y él se fue para allá a poner orden. Está con nosotros. Qué bueno verte y saludarte. Y ahorita compartimos, ¿verdad que sí? Qué bueno. Bien, estamos en la segunda parte de la serie Cómo uno descubriendo el poder de la unidad. Y les voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Qué tienen en común dos mexicanos, dos puertorriqueños, un dominicano y un venezolano? ¿Qué tienen en común? Todos están completamente equivocados. Lo que tienen en común es que son parte del grupo de adoración de la iglesia que unidos como uno exaltan el nombre del Señor y nos bendicen cuando están ministrando la música. Oiga, pero miren el grupo, piensen en el grupo, hablando de la unidad, hablando de ser como uno, un puertorriqueño, dominicano, venezolano, mexicano. ¿Será difícil lograr unir a esas personas en un canal, en una misma línea de pensamiento? ¿Será algo difícil? Es muy difícil. Se requiere el Espíritu de Dios para lograr unidad. Y de eso es lo que estamos hablando en esta serie. El domingo pasado hablamos sobre la importancia de mantener la unidad. E indicamos que el mantener la unidad a nivel ministerial o organizacional o empresarial es algo muy importante porque la unidad se puede perder. Y nosotros estuvimos hablando que la unidad no se trata de compatibilidad. Unidad no es uniformidad. Inclusive les puse el ejemplo de mi relación matrimonial. La comida que a mí me gusta, a Jolie no le gusta. El carácter o la personalidad que yo tengo, Jolie es completamente diferente a mí. Y al igual, ¿verdad? Cuando hablamos usted y yo, tenemos diferentes personalidades, diferentes trasfondos, diferentes gustos, diferentes pensamientos. Y es un poco difícil canalizarnos en un mismo pensamiento. Hablamos que unidad no es compatibilidad, no es uniformidad. Pero indicamos claramente que unidad es tener la actitud correcta. Hablamos de la importancia de la actitud. Y desde luego la actitud es la forma externa en cómo yo me expreso, cómo yo hablo, cómo yo me dirijo, cómo yo me relaciono, basado en lo que hay en mi interior. Eso es actitud. Hablamos que unidad no es compatibilidad, unidad es actitud. También indicamos que unidad es humildad. Y por último hablamos que el ser solícito en mantener la unidad del Espíritu, como dice el apóstol en Efesios capítulo 4, versículo 3, es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer continuamente. Entonces, cuando yo tengo la actitud correcta, cuando yo tengo una postura de humildad y cuando yo soy una persona disponible en trabajar en la unidad, entonces podemos cumplir con Efesios capítulo 4, versículo 3. Y hablamos sobre la actitud de amar, hablamos sobre
el ser pacientes. Pablo habla claramente en el versículo 2 de Efesios capítulo 4 sobre la importancia del amor, la importancia de la paciencia, habla de la importancia de la tolerancia, y esto se debe de hacer siempre. Diga conmigo siempre. Se debe de hacer siempre. Esto está basado en ese versículo 2 de Efesios 4 y el versículo 3. Entonces, tenemos un reto para lograr esto. Es un reto. No es algo que inclusive por orarlo va a ocurrir. Es algo que requiere disposición. Requiere esfuerzo. Requiere compromiso. Lograr esto que vemos en la parte de arriba en el diagrama requiere esfuerzo y requiere compromiso. Si usted y yo nos esforzamos y nos comprometemos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es algo que a nivel organizacional, a nivel ministerial, podemos lograr. No es algo fácil, pero se puede lograr. Y si lo logramos, mire lo que ocurre. Muy importante, porque nos gusta ver resultados. ¿Verdad que del esfuerzo nos gusta ver resultados? Claro que sí. Si nosotros logramos esto a nivel ministerial, a nivel de iglesia, a nivel familiar, a nivel matrimonial, mire lo que ocurre. De acuerdo a lo que establece la palabra en estas tres áreas. Número 1, éxito grupal. Dios vio la gente unida, esforzándose y comprometida en construir una torre con el fin de llegar al cielo. Y cuando Dios los vio, dijo: miren cuán unida está la gente. Por lo tanto, dice él, nada les será imposible. Hay un principio muy importante en ese pasaje bíblico. Y vemos ese resultado de la actitud, vemos el resultado de la humildad, vemos el resultado de estar dispuesto, vemos el resultado de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nada, escucha bien, nada nos será imposible. Luego miramos que en el Salmo 133, versículo 1 y 3, dice que donde hay unidad, ¿qué hace Dios? Envía bendición y vida eterna. Y hablamos del favor de Dios en el grupo, en la asamblea, en el ministerio, en la iglesia, cuando se da este tipo de unidad. Dios derrama bendición, derrama su favor. Y nosotros terminamos indicando en Mateo capítulo 18, versículo 20, que donde hay unidad, los que se congregan en el nombre del Señor. Y para congregarse en el nombre del Señor tiene que haber unidad. Los que se congregan en el nombre del Señor, no importa la cantidad. Porque en muchas ocasiones nos gustan las masas, nos gustan las multitudes, nos gusta ver el lugar lleno. ¿Por qué razón? Porque nos da significación, nos da ese sentimiento, ¿verdad?, de importancia, especialmente si uno es el que está dirigiendo. Pero Dios no limita lo que Él puede hacer basado en los miles o en los cientos. Él lo puede hacer con 2 o 3 que se congregan en su nombre. ¿Por qué razón? Porque los que están unidos, congregados en su nombre, ¿qué dice Él? Ahí estoy yo en medio de ellos. Y por eso Él dice: y si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiesen. Y para algunos ese pasaje bíblico les confunde, será, no será, quién sabe, no se refiere a eso. Yo no me complico con la escritura, yo creo lo que la escritura dice, especialmente cuando yo oro con mi esposa. Cuando ambos oramos juntos, unidos en un mismo sentir, por lo que fuese, hasta por nuestra relación matrimonial, por el bienestar, por el tolerarnos, por el soportarnos. Cuando lo hacemos en el nombre del Señor, con la actitud correcta, en sumisión, en humildad, estando dispuestos a trabajar juntos, comprometidos por lo que familiarmente queremos lograr. Yo creo lo que dice ese versículo 20 de Mateo capítulo 18.
que ahí en el lecho de mi cama, donde hay dos personas orando en el nombre del Señor, algo tiene que ocurrir. Si lo pedimos con fe, ocurre. Entonces, ya que la unidad es muy importante, y esta fue la parte de accionar, lo que íbamos a hacer al salir de este lugar, nuestro compromiso. Vamos a orar por la unidad, con intención. Vamos a provocar unidad con nuestra oración de fe. Vamos a orar, vamos a amar y vamos a respetar. Dígalo conmigo, voy a orar, voy a amar y voy a respetar. Una vez más, voy a orar, voy a amar y voy a respetar. ¿A quién voy a amar? A mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que no es como tú. Voy a respetar a quién, a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Porque le preguntaron a Jesús quién es. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Se acuerda de la historia? ¿Del buen samaritano? El religioso le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice la historia. Y aquel que no era como el que estaba herido, tomó cuidado de él, lo amó, dio de su tiempo para levantar a aquel que era diferente a él, inclusive racialmente estaban ¿qué? Encontrados. Amén. Entonces, si hacemos de la unidad una prioridad, la iglesia será un lugar de bienestar. ¿Cuántos quieren una iglesia de bienestar? Amén. Queremos una iglesia de bienestar. Si hacemos de la unidad un lugar de la iglesia, de la unidad una prioridad, la iglesia es un lugar de prioridad. Y hoy vamos a estar hablando sobre el poder de la unidad. Hay un concepto probado y muy basado en los resultados de este principio, de esta ley, de este concepto que les voy a hablar. Se llama sinergia, la sinergia. Sin acento en la I no se produce hiato, por lo tanto no hay que acentuar la I, no hay que pronunciarla. Sinergia, no es sinergia, es sinergia. La sinergia viene del vocablo griego que significa cooperación o trabajar juntos. El efecto que se logra cuando cooperamos o trabajamos juntos como uno. Y hace unos años atrás, esto no era que se estaba probando la sinergia haciendo esto, pero que se ve la sinergia con lo que les voy a describir. Y es lo siguiente, se hace una nueva cría de caballos en el Canadá. Y entonces a uno de los caballos que sale, ¿verdad?, de este breed, de esta cría, lo pusieron a arrastrar 8 toneladas de peso. Y ahí se descubrió que esta cría era una cría fuerte de caballo, ya que logró mover 8 toneladas de peso. La gente que hizo esto dijo, ¿qué tal si ponemos otro caballo igual? ¿Qué se puede lograr? ¿Cuánto pueden mover? ¿Cuánto pueden arrastrar? En el sentido común dice, si uno logró mover 8, otro puede mover 8 más, que nos da a 16 toneladas. ¿Cierto? Eso es lo que dice el sentido común. Pero mire lo que ocurre. Cuando ponen ambos caballos a mover peso, lograron mover hasta 35 toneladas de peso. Mucho más que el doble. Y ahí se muestra o se comprueba lo que es el principio de la sinergia. Es donde se da la acción de 2 o más cosas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de efectos individuales. En otras palabras, 2 pueden lograr mucho más que una persona.
Y esto es muy importante entenderlo porque a algunos de nosotros nos gusta trabajar ¿qué? Solos. Nos gusta hacer las cosas independientes del grupo. Y hoy yo te estoy diciendo que en la unidad hay un poder especial. Podemos lograr más si trabajamos ¿qué? Juntos. Podemos lograr mayor impacto. Este concepto de la sinergia fue introducido en el diccionario de la lengua francesa en el entre el 1872 al 1877. Es donde se introduce este concepto, esta filosofía, esta creencia de que se puede lograr mayor resultado con 2 individuos, con 2 personas, o con 20 personas, o con 5 personas, que hacer algo por una sola persona o individualmente. Ahora, les digo que entre el año 1872 y 1877 se introduce esto en el diccionario de la lengua francesa. Pero entre el año 971 al año 931 antes de Cristo es donde, ¿verdad?, el autor o la creencia nos dice que se escribió el libro de Eclesiastés entre el año 971 al año 931. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 9 del libro de Eclesiastés. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor pago de su trabajo. Sinergia. Cuando esos 2 trabajan en unidad, trabajan como uno, el impacto, el efecto, el resultado, el producto es mucho mejor. Por eso es que lo dice nuestro hermano Salomón. Tiene mejor pago, hay mayor efectividad, hay mayor productividad, hay mayor gratificación. Entonces, hay un poder en el trabajo unido. Dígalo conmigo, hay un poder en el trabajo unido. Mira al que está a tu lado y díselo. Hay un poder en el trabajo unido. Míralo nuevamente y dile, unámonos. Díselo, unámonos. Amados, por eso es el énfasis de Pablo en ese versículo 3 de Efesios 4. En ese versículo 3 del capítulo 4 de Efesios. Sean solícitos. Sean esforzados. Sean comprometidos a guardar la unidad del Espíritu. Trabajen en eso. Es muy poco lo que separados podemos lograr. Muy poco. ¿Se puede avanzar? Sí. Podemos mover. Imagínense que yo soy un stallion de pura sangre. Yo puedo mover 8 toneladas. Pero ¿no será mejor mover 35? Es muy poco lo que separados podemos lograr. ¿Podemos hacer algo? Claro que sí. Pero si usted, ¿verdad?, trabaja en una compañía que le interesa el nivel de productividad y de producción, y usted como parte del equipo de trabajo, usted le dice, ¿verdad?, a la junta de directores o a los inversionistas, usted le dice, ¿podemos hacer un poquito? Lo van a sacar, porque ellos no quieren un poquito. Más es mejor. Podemos lograr más.
Entonces es muy poco lo que podemos lograr separados, pero es sorprendente lo que unidos podemos hacer. Sorprendente. Ahora, cuando comencé, mencioné de el puertorriqueño, el mexicano, el dominicano, el venezolano. ¿Verdad que sí? Y ver esa escena, y eso sin añadir Colombia, porque si añadimos Colombia se pone más difícil. Lograr esa unidad requiere una intención de los que forman el grupo para así lograrlo. Y no es una tarea fácil. Pero cuando el que preside, el que dirige, el que está en la posición tiene un enfoque hacia porque ve que podemos lograr más juntos que separados, entonces esa persona comienza a dirigir, comienza a trabajar, comienza a tener la intención de lograrlo y lo puede hacer. Y si en el grupo se establecen valores en cómo funcionar, mucho más fácil todavía. Y esto es un mensaje que necesita ser repetido constantemente. ¿Por qué razón? Porque la unidad se puede perder. Se puede perder. Y el líder necesita tener ese enfoque. Necesita hablar estas cosas. En mi casa necesitamos hablar estas cosas. En el ministerio necesitamos hablar estas cosas. En el pleno de la iglesia necesitamos hablar estas cosas. Porque las diferencias, los caracteres, los problemas que ocurren en la dinámica de grupo, desenfocan al grupo y comienza la fragmentación y comienza el aislamiento. Y comienza las separaciones y comienza las cosas que no vienen del Espíritu de Dios y se pierde la unidad. Y la efectividad no se logra como el Señor quiere que se logre. Amén. Entonces hace falta que alguien se enfoque, hable, dirija, que ore para lograr esto. Hay una película que a mí me gusta mucho, tiene una buena enseñanza en cuanto al liderazgo se refiere, y uno de los puntos que habla la película tiene que ver con la unidad del grupo, la unidad de ¿verdad? De lo que se quiere lograr. Esta película sale hace unos años atrás, no es de la vida real, pero está basada, ¿verdad?, en situaciones reales y también sobre grupos de jóvenes que tocan música a nivel colegial o a nivel de banda escolar. Y la película se llama Drumline. Y entonces la película enseña los problemas que ocurren en el grupo. Muestra la competencia, muestra el... Es la batería. Entonces la película muestra toda esa dinámica difícil que se da en los grupos. La competencia, el celo, la murmuración, you name it, todo negativo, todo lo que es negativo para lograr unidad. Y en esa escena entonces vemos al líder fomentando la unidad, hablando de la unidad, enseñando la unidad, corrigiendo, disciplinando, ordenando, reprendiendo, you name it, haciendo todo con tal de lograr lo que era la misión de él como director del grupo. Y él decía, nosotros somos una banda y un solo sonido. Una banda y un solo sonido. Les tengo un clip de la película. Ahora
know why. And while you're walking around the field, let the bus comes into the thing come out the end. Parece pastor ese que está ahí. Porque después de regañar se ríe. Miren lo que ocurre. Le pregunté a esta estrella, porque el muchacho ahí en la película es bueno. Le pregunté a esta estrella, ¿por qué tu hermano, tu compañero, tu amigo, tu roommate llegó tarde? Y él le responde, se quedó dormido. Durmió más de la cuenta. Entonces, él le pregunta, ¿por qué no lo despertaste? Y él le dice, yo no soy su madre. Entonces, luego que, ¿verdad?, ellos tienen esa interacción, entonces él en público le dice a la gente, le pregunté a y esto fue lo que le respondió. Y le pregunta al grupo, ¿quiénes somos nosotros? One band, one sound. Una banda, un mismo sonido. Eso es enfocarse en unidad. En otras palabras, mire esto. Tú tenías la responsabilidad de despertar a tu compañero. Lo que ocurría o estaba ocurriendo con tu compañero, tú también eres responsable de eso. La actitud de tu compañero, tú tienes que velar por él. Para entonces nosotros como grupos lograr que nuestro propósito, la razón por la cual estamos aquí, lo que queremos alcanzar. Tú eres responsable de tu hermano. Cuando usted adopta eso, soy responsable de. Lo que yo hago ayuda o beneficia. Cuando yo adopto eso y me empiezo a enfocar en la importancia de seguir la misión, lo que en grupo quiero alcanzar, cuando yo comienzo a asumir mi responsabilidad, no esperar por la responsabilidad de mi hermano, por el contrario, ayudar a mi hermano en lo que también él es responsable para lograr nuestro objetivo y nuestras metas, las cosas se hacen más fáciles. Y bajo esos valores, bajo esos principios, lo que aparentemente se ve imposible, lo podemos lograr. Ahora, la pregunta es, ¿puedes tú o puedo yo aceptar esto? ¿Puedo yo aceptar que yo tengo responsabilidad cuando pertenezco a un grupo? ¿O puedo decir, yo hago mi parte, allá él que haga lo que él quiere o pueda? Si yo tengo esa actitud, una vez más estoy aislándome del grupo, me estoy separando, no quiero seguir la misión del grupo, no estoy practicando unidad. Yo tengo que entender, escuche esto, amado, yo tengo que entender que a nivel grupal, escuche bien, según yo lo tengo que entender usted también, a nivel grupal, escuche, yo soy guarda de mi hermano. A nivel matrimonial yo tengo que entender, yo soy guarda de esa rubia que usted ve ahí, hermosa, bella y atractiva. Por eso yo soy hermoso, bello y atractivo, porque dos hacen uno. Escucha bien, escuche. Yo tengo que entender, yo, Irán Sostre, y usted allá con su nombre y apellido y seguro social o cédula, no sé. Tenemos que entender que somos guarda de nuestro hermano. Tú puedes aceptar eso y inclusive bíblicamente te digo, no tienes opción. No tienes opción. Si no lo aceptas, tendrás problemas. Tan valió Genaro. Si no lo aceptas,
tendrás problemas. Yo soy guarda de mi hermano. Si no lo acepto, voy a tener problemas. En el libro de Génesis se nos da la historia de Caín y Abel. ¿Conoce la historia de Caín y Abel? ¿Cierto? Y usted conoce la historia. Que por celos, que por envidias, que por competencia, que por ser la estrella, Caín mató a su hermano ¿qué? Abel. Y desde luego, antes que esto ocurre, Dios le habla a Caín y le advierte y le dice, ten cuidado. Sobre ese sentimiento tú puedes tener dominio, es lo que le dice Dios. Porque acuérdese, la actitud es fundamental en la unidad. ¿Cuántas veces, lo más seguro, yo le he tenido deseos de darme con un bate? Y tiene que tener control y dominio. Y la actitud correcta. Sí. Y cuando hay actitud correcta y dominio propio, entonces podemos respirar un poquito más aliviado y hablar y dialogar y usted sabe, y entendernos. En otras palabras, Dios le dice a Caín, tú tienes el poder de dominar ese sentimiento. Ese sentimiento que te separa de tu hermano, ese sentimiento que te aísla de tu hermano, ese sentimiento que te lleva a mirar a tu hermano con ojos no agradables. Porque la cara y el rostro de Caín estaba hasta transformada por cómo él se sentía hacia su hermano. Y especialmente cómo Dios recompensó a su hermano versus lo que Caín estaba recibiendo. Porque cuando tú no adoptas o aceptas lo de la unidad o que eres guarda de tu hermano, yo te pregunté, ¿tienes la opción? Tú puedes tener esa opción o rechazarla. Pero te dije, si la rechazas tendrás problemas. Y especialmente cuando la actitud no es la correcta. Entonces Dios le dice, tú tienes control sobre eso, puedes trabajar con eso. Y si estás unido conmigo y sigues mis directrices y sigues en obediencia, estando dispuesto, siendo humilde y teniendo la actitud correcta, todo eso se puede superar. Porque la unidad es fundamental y hay que darle prioridad. Ese es Dios hablando con Caín. Entonces usted conoce la historia, Caín no pudo tener dominio sobre ese sentimiento. Y entonces en una actitud violenta, entonces mata a su hermano. Y miren lo que Dios le pregunta, o le dice, ¿verdad? O le pregunta, ¿dónde está tu hermano? En el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, si Dios le está haciendo la pregunta a Caín, ¿qué está ocurriendo con tu hermano? ¿Qué pasa con tu hermano? Si Dios le está haciendo la pregunta, significa o da a entender, o era de esperarse, o se sabía en la cultura de aquel entonces y lo que es la cultura en el Evangelio de Cristo en este mismo día de hoy, es lo siguiente. Si Dios le hace la pregunta, significa, es que tú eres guarda de tu hermano. Si ustedes son una familia, tú eres guarda de tu hermano. Si ustedes son una iglesia, tú eres guarda de tu hermano. Si ustedes son un ministerio, ustedes son guarda los unos a los otros. Tú eres, escúchalo bien, eres guarda de tu hermano. Lo puedes aceptar
o lo puedes rechazar, y si lo rechazas tendrás problemas, te lo garantizo. Pero por otro lado, si como hermanos nos cuidamos, unidos estamos. Si como hermanos nos cuidamos, unidos estamos. Díselo al que está a tu lado. Si como hermanos nos cuidamos, unidos estamos. ¿Por qué esto es importante? Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso yo dije el domingo pasado, talento, habilidad no cuenta. Títulos, eso no cuenta. Posición, eso no cuenta. Lo que cuenta es la actitud. Lo que cuenta es la humildad. Lo que cuenta es el amor. Lo que cuenta es el respeto. Lo que cuenta es la disponibilidad. Y eso es lo que está buscando Dios en nuestros corazones en este preciso momento, en cada uno de nosotros. Desde familia hasta a nivel de iglesia. Alguien diga amén en esta iglesia. Amén. Amén. Cuando no estás en unidad, causas debilidad. No queremos ser una iglesia débil. No queremos ser un ministerio débil. No queremos ser un departamento de iglesia débil. Queremos ser una iglesia fuerte. Y esto ocurre en la unidad. Cuando no estás en unidad, causas debilidad. Y entonces por eso es que te quejas de todo. Te quejas de todos, no edificas, te aíslas, causas problemas y no estás en armonía. Recuerde, hermano, hay que ser solícito, diga conmigo solícito. Hay que ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4. Versículos 29 al 32, preste atención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Y bajo esa misma línea de pensamiento, mire, bajo esa misma línea de pensamiento, en el capítulo 4 donde él está hablando de la unidad, ya entrando en este versículo 29, él dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Y quién es mi otro? Tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que no es como tú, el que difiere de ti, el que no es del mismo partido político tuyo. Ese es tu prójimo. ¿Con quién yo tengo que ser benigno? Con él. Misericordioso, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Ahora alguien dice, no, yo perdoné. Y yo pregunto, ¿cómo está la relación? No estamos ni añadiendo yo perdoné pero no olvido. O sea, eso no cuenta. Yo pregunto, ¿cómo está la relación? ¿Y por qué la relación tiene que estar buena como si nada hubiese ocurrido? ¿Sabe por qué tiene que estar buena como si nada hubiese ocurrido? Porque tú eres guarda de tu hermano. Como uno.
Por eso esto es importante. Y sigue él en el versículo 31 y 32. Mire, bueno, perdón, ahí terminó. Esos pasajes que les di del 29 al 32, esto es lo que enseña. Hay que hablar correctamente. En grupo hay que hablar correctamente, porque él lo dice. Ninguna palabra corrompida. ¿Sabe lo que quiere decir palabra corrompida? Ahí en griego significa palabra podrida. Eso es lo que quiere decir él. ¿A quién le gusta lo podrido? A nadie. Eso es lo que dice, nada podrido salga por tu boca, sino que sea palabra que edifique a fin de dar gracia a quien, al oyente. Entonces yo tengo que hablar correctamente. En el grupo, en el ministerio, en la iglesia, en mi casa, la palabra que yo digo tiene que edificar, tiene que unir, tiene que enfocarnos a un mismo fin. Entonces tengo que hablar correctamente y tengo que sentir correctamente. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Caín, ese sentimiento que tienes tú puedes dominarlo y controlarlo? ¿Verdad que le dijo que sí? Entonces, ¿qué nos dijo ahí la Escritura? Quítense de vosotros, ¿qué? Ira, amargura, enojo. Quítense eso de ustedes. Entonces tengo que hablar correctamente, sentir correctamente y ¿cómo? Actuar. ¿Dónde lo dice? Cuando habla sean benignos unos con los otros, y como Dios te perdonó, así tú también. Amén. ¿Hace sentido? ¿Aprendió algo? Vamos a estar en la posición de pies. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a amar, vamos a respetar, ¿cierto? Y vamos a procurar reconciliación. Reconciliación. Donde hay diferencias, hay que reconciliar eso. Hay que unir. Hay que trabajar como si nada hubiese ocurrido. El amor lo puede, el Espíritu de Dios lo desea. Y ahí es donde comenzamos a ver resultados de bendición individual, familiar y también grupal. Es que somos orgullosos, amados. ¿Sí? ¿Alguien aquí que no sea orgulloso? Somos orgullosos. Y Dios trata con ese orgullo nuestro, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y les voy a dar una experiencia que yo tuve el mes pasado. Porque esa palabrita que usted ve ahí, no la puse para predicárselas a ustedes, como si a mí no me ocurriera nada de eso. Pero son, ¿verdad? Son las áreas en donde el Señor nos lleva con el fin de provocar en nosotros madurez, crecimiento espiritual y efectividad. De eso se trata. Todo esto que usted ve ahí me ha ocurrido a nivel matrimonial. Duro.
Y dar, ¿verdad?, en las diferencias pasos hacia una reconciliación. O sea, el orgullo se quiere imponer, amados, de verdad. Bien fuerte, y es la carne. No tiene que ver nada con el diablo, nada, absolutamente nada con el diablo. Tiene que ver con la carne nuestra. Ahora, si no dominamos la carne, entonces, como dice la Escritura, el enemigo gana ventaja. Porque él quiere que matar, robar y destruir. Y como digo, y eso a nivel familiar ocurre y pues estamos tratando de hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de poner en práctica, de vivir la palabra de Dios. Pero yo les digo, amados, sinceramente, porque acuérdense que esto se trata de uno ser libre, de uno, ¿verdad?, de controlar la emoción, de tener dominio propio sobre el sentimiento. Y como dice Pablo, quítese de vosotros todas estas cosas. Cuando yo voy y le señalo, yo te conozco, yo me le acerco y les digo en la fuerza del Espíritu de Dios, porque la fuerza de Irán Sostre no puede, Irán Sostre no puede. Por eso es que constantemente yo tengo que decir, mas ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Usted me entiende? Tiene que ser así, porque en Cristo lo podemos hacer. Y él se levantó y me dio un abrazo y me dijo, te ves diferente, pareces artista y todo eso, me dice él. Así mismo me dijo, aunque usted no lo crea. Y le di un abrazo y le dije, qué bueno es verte, felicitaciones y todo el rollo. Hermanos, les puedo decir literalmente que yo sentí una libertad gloriosa, especial del Espíritu de Dios, de la emoción nuestra, con simplemente dar pasos hacia reconciliar política de hombres. Y entonces me dan la oportunidad y hablo con gracia, con la inspiración, y uno ve el resultado. Por eso es que esta palabrita es la que nos tenemos que llevar de esta reunión, que ya nos vamos. Eso nos lo tenemos que llevar y preguntarnos, ¿qué voy a hacer con esto? Porque puedo haber perdonado, está bien, pero hoy el énfasis, escuchen el énfasis, ¿cómo está la relación? Porque si la relación está todavía categoría y distancia, pues entonces algo no está bien. Y dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Las zorras pequeñas dañan las viñas, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Y alguien dirá, pastor, que usted conoce, que sabe mucho. Claro, por eso estamos hablando de esta palabra. Y porque conozco la dinámica de grupo. Y porque el Señor me dijo, esto es lo que tienes que hablar. Y yo tengo que obedecer. Ahora, este grupo que usted ve aquí es lo más bello que tiene la ciudad de Atlanta. Se lo garantizo y se lo aseguro. De verdad que sí. Y somos una iglesia de amor. Somos una iglesia de amor. Muchas personas que visitan la iglesia nos han dicho, más que la predicación está el amor que siento en la iglesia, la unidad que siento en la iglesia, y eso es algo que está ocurriendo, pero es algo que hay que mantener, es algo que hay que elevar, es algo que hay que cuidar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y las áreas en mi vida que yo tengo que reconciliar, sea con alguien de aquí, o sea con alguien, o mi vecino, o un familiar X o Y, hay que trabajar eso. ¿Por qué, pastor? Porque tú eres guarda de tu hermano. ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Cómo se siente tu hermano? ¿Qué está ocurriendo con tu hermano? Tú eres guarda de él. O lo puedes rechazar o lo puedes aceptar. Pero te digo, si no lo aceptas, tendrás problemas. Amén.
Si el Señor te ha hablado, simplemente ahí levanta tu mano y oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque descubrimos que 2 es mejor que 1. Hay mejor pago, hay mejor recompensa. Señor, y nosotros reconocemos nuestros errores, nuestras actitudes. También, Padre, nuestro orgullo, cómo nos gobierna, nos domina o se impone sobre la voluntad de tu Espíritu. Reconocemos que eso somos carne, somos barro. Pero tu palabra nos invita a dar pasos de obediencia. Y sobre eso nosotros tomamos la decisión. Es lo que le dijiste a Caín. La decisión está en ti. Señor, en tu misericordia, y la intención de tu Espíritu de unirnos, de sanarnos, de hacernos como uno, como tú, Jesús y el Padre son uno. Yo te pido, Señor, que en esa misericordia, Padre, tú, Señor, quebranta, Señor, nuestro orgullo. Quebranta nuestras actitudes. Quita lo duro de nuestro corazón y pon un corazón sensible, Señor. Sabiendo y descubriendo hoy que somos guardas los unos de los otros. Yo soy guarda de mi hermano. Es lo que tu palabra dice, Padre. Por eso inclusive Jesús le dijiste a la multitud: denles vosotros de comer. Ustedes son los que tienen que cuidar de las necesidades de ellos. Padre, sigue obrando en la iglesia con gracia. Sabemos, oh Dios, que de nuestros errores el enemigo quiere ganar ventaja, porque él quiere matar, él quiere destruir, él quiere dividir, él quiere separar. Él quiere que la efectividad de la iglesia sea poca, Señor, sea mínima. Cuando, Señor, en tu palabra y en tu verdad podemos hacer mucho más, oh Dios. Hacemos eco a las palabras que dijo Pedro en un momento dado: más en tu palabra echaré la red. Tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad. En tu palabra, en tu verdad, tomaré pasos de acción a la reconciliación. En lo que tu Espíritu Santo quiere hacer, Padre, en nuestras relaciones, tomaré pasos, Señor, para ser obediente y sanarme, edificarme y ver, Señor, los resultados que tú produces en una iglesia solícita en guardar la unidad del Espíritu. Padre, nosotros hemos levantado nuestras manos creyendo que tú has hablado, oh Dios. Te pedimos que tú vivifiques esa palabra, Señor, y que veamos fruto, Señor, fruto. Porque tu obra en esta iglesia, en este lugar, Señor, quiere ampliarse más de lo que nosotros podemos creer o imaginarnos. Y oramos por el orden del Espíritu en esta casa, Señor, en este ministerio. En el nombre de Jesús oramos creyendo. Y la iglesia del Señor contenta dice: amén, amén y amén. Que así sea para la gloria de Dios. De ese aplauso de victoria, de alegría, de gozo. Amén, amén. Delo con gozo. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Amén. Declarando esa palabra. Delo con gozo, declarando esa palabra. Para la gloria de Cristo. Solo para tu gloria. En Cristo Jesús. Oramos creyendo. Amén, amén y amén. Dale un abrazo ahí al que está a tu lado. Y dile esa palabra: sinergia. Sinergia. Y así con alegría quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Dios les bendiga las visitas. Recuerden que tenemos una